Ustedes una vez más para llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Saludos a todos en esta hora, los que nos sintonizan a través de YouTube, a través del canal 88 y a través de las redes sociales. En esta noche yo quiero iniciar quiero hablar sobre un tema muy interesante, y es una de las doctrinas que encontramos en la Biblia, y es acerca de la soberanía de Dios. Yo quiero que usted que está en su casa viéndonos acá en Estelí, los que nos ven en toda la zona norte de Nicaragua, sur, los que nos ven a través de internet, los que nos ven a través de YouTube, a través de las redes sociales, le animo a que si tiene preguntas, inquietudes, las haga a través de la página, ¿verdad? Y también a través de los canales de YouTube que de verdad que tenemos, para poder ir contestando las preguntas a medida que vayamos desarrollando la enseñanza, porque voy a iniciar sobre este tema. Es un tema muy amplio y además controversial, sobre la doctrina de la soberanía de Dios. Así que en esta noche yo quiero iniciar con un pasaje bíblico que está en el libro de Isaías. Isaías capítulo 43. Vamos a comenzar por ahí. Pero antes de eso, de hecho, vamos a orar. Quiero que usted que está en su casa no se distraiga, y yo sé que en esta noche a través de la palabra Dios va a hablar a su vida, porque Dios nos habla a través de su palabra, y quiero orar para que sea el Espíritu Santo hablándonos a nuestra vida, porque Él es el maestro por excelencia, y todo se lo tenemos que poner en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra con toda la audiencia que en estos momentos nos sintonizan, y aquellas personas, Señor, que van a estar viendo el programa. Señor, en esta hora te pido, Señor, que hables a nuestra vida, que sea el Espíritu Santo ministrando a cada familia, a cada hogar, a cada persona que en esta hora está sintonizando el canal, está conectada en internet, aquellas personas que nos están viendo en tiempo real, y las personas que nos van a ver, Señor, van a ver las grabaciones, Señor, de nuestro programa. Bendice a cada vida, y en esta hora bendice también, Señor, a las personas que están teniendo control de los sistemas de computadora, Señor, de la red, de las redes sociales. Bendice a Kevin, Señor, que está aquí en los controles, Padre, que está aquí dirigiendo los programas de televisión y la radio, Padre. Y también bendice a todas las personas que laboran en este canal, y bendice, Señor, a los dueños y propietarios aquí, a mi hermano Dago y su esposa, Señor, que dirigen este canal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que en esta noche, hermano, quiero hablar acerca de la soberanía de Dios. Oh, Dios es tenemos un Dios que es soberano. Alguien me preguntaba, ¿en qué consiste la soberanía de Dios? Este tema, como les decía, es un tema muy controversial, o es una doctrina muy controversial, porque realmente cuando nosotros no conocemos acerca de la esencia de nuestro Dios, cuando no conocemos las cualidades, la naturaleza de nuestro Dios, sus atributos, es difícil poder comprender cómo es nuestro Dios, quién es Dios. Y el tema de la soberanía de Dios es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque, como les decía, muchas personas le echan toda la culpa, en cierto modo, se vuelven en contra de Dios y se vuelven resentidos por las cosas que suceden, Y cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando no entendemos a Dios, muchas personas hasta se vuelven ateos.
Pero vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de que Dios es soberano, nos referimos de que Dios es un Dios que tiene que gobierna de manera absoluta sobre su creación. Entendámoslo de esta manera, de que Dios creó el cielo y la tierra. Él es el Dios de toda la creación, y como Él es el Dios, Él hace las cosas como Él lo desea, como Él quiere, cuando quiere, porque Él es el que gobierna. Él es el Dios de toda la creación, de todo el universo. ¿Y cómo conocemos a Dios y cómo conocemos este atributo de su soberanía? En la palabra, en las escrituras podemos encontrar acerca de cómo Dios actúa de forma soberana y por qué Él hace las cosas. Ok, entonces dice en Isaías 43, Isaías 43, versículo 13, dice lo siguiente: aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Así dice el Señor, vuestro Redentor, el Santo de Israel. Entonces, hermano, veamos acá, estamos leyendo en esta versión, vamos a ver qué dice la versión, en la versión, la Biblia de las Américas, dice vamos a irnos a la versión Reina Valera, y dice, igual, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Aquí este pasaje bíblico, aquí el profeta que escribe este libro, ¿verdad?, nos enseña acá prácticamente de que antes de que existiera el día, o que existieran las cosas, la creación y todo lo demás, ya existía Dios. Y estas son palabras de nuestro Dios mismo. Dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? ¿Quién, como le decimos, quién lo va a detener al Señor? Entonces esto habla del poder y del control que tiene Dios sobre todas las cosas que suceden en este mundo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, y siempre seré Dios. Nadie puede librarse de mi poder. Lo que yo hago, ¿quién puede deshacerlo? En otra versión dice, ¿quién puede detenerlo? Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, hermano, estamos hablando de que Dios hace las cosas de la manera más correcta y sabia, porque Él es Dios. Dios tiene el control de los tiempos. Dios tiene el control del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando de que el tiempo es un concepto, hermano, humano. Pero para Dios no existe tiempo, porque Él tiene control de los tiempos. Él es el Dios eterno, el Dios de la eternidad, el Dios infinito. Por eso dice que acá en el pasaje que acabamos de leer, y siempre seré Dios. Nadie puede librarse de mi poder. Nadie. Lo que yo hago, ¿quién puede deshacerlo? Nadie. Y en otra versión dice, aún antes que hubiera día, antes que existiera el día, o antes del tiempo, yo ya existía, dice aquí el Señor. Él ya existía. Por eso el nombre de nuestro Dios es Yahweh, que quiere decir el que era, el que ha existido y el que será. El Dios eterno, el Dios de la eternidad. Y aquí en este pasaje nos dice claramente que nadie puede deshacer lo que Dios haga o tenga planeado. Nadie lo puede detener. ¿Quién puede detener a Dios? Nadie. Porque dice que Él desde la eternidad ya era, ya existía. Y cuando Él
hace algo, cuando Él actúa, nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. En la vida, en nuestra vida, en lo que ocurre en el mundo, hay muchas cosas que suceden, y quiero hablarlo claramente, y esto lo voy a ir desarrollando a medida que vayamos ampliando la enseñanza, de que Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Dios es un Dios que tiene el control de los tiempos. Dios es un Dios eterno. Él ha existido desde la eternidad. O sea, prácticamente Él dice, yo soy, yo seré, yo soy el que ha existido. Por eso Él en el Antiguo Testamento, cuando se le apareció a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Y lo que le dijo fue, yo soy el Dios eterno, el que siempre he sido, el que siempre he existido y el que siempre seré, el Dios eterno. Entonces aquí en este pasaje bíblico, Dios nos habla que no hay nadie que detenga su mano, sus planes, cuando Él lo ha determinado. Las cosas que suceden en el mundo, las cosas que pasan, quiero decirle que muchas cosas Dios las provoca. Muchas cosas Dios las provoca y otras Dios las permite. Y no solamente las cosas que suceden en el mundo, sino las que también las que suceden en nuestra vida. Hay muchas cosas que de manera, podríamos decir, de manera directa, Dios provoca circunstancias en nuestra vida para tratar con nosotros, para enseñarnos a crecer espiritualmente, para enseñarnos a que nosotros tenemos un Dios vivo y que Dios, cuando nos mete a determinadas circunstancias, Él nos va a enseñar y nos va a mostrar su poder y su gloria para que nuestra fe crezca y aumente y nos demos cuenta que nosotros le servimos a un Dios vivo. Y hay muchas circunstancias en nuestra vida que Dios las provoca. Ahora, ¿qué otras circunstancias suceden en nuestra vida que Dios las permita? Hermano, muchas. Hay circunstancias que Dios permite que sucedan, ¿verdad? Pero hay otras que Dios las provoca. Tenemos un ejemplo en la Biblia que lo voy a mencionar ahorita, ¿verdad? Cuando Dios le permitió a Satanás que tocara la vida de Job. Dios lo permitió. Que arruinara a Job, Dios lo permitió. La Biblia lo dice. Cuando Jonás se volvió rebelde y Dios lo envió a Nínive para que predicara su palabra a ese pueblo, y Jonás desobedeció y se montó en un barco, en una barca, y se fue. Dice la palabra de Dios literalmente que Dios preparó un pez para que se tragara a Jonás. Dios mismo. Entonces lo que le estoy diciendo en esta noche es que hay cosas que suceden en nuestra vida, hermano, que Dios las permite y hay otras que las provoca. Hay lo que sucede en el mundo. Si Dios no fuera un Dios, hermano, que tuviera control de todas las cosas del universo, entonces ¿a qué Dios le estamos sirviendo nosotros? Porque Dios es un Dios soberano. Él tiene el control absoluto. Él gobierna de manera absoluta sobre su creación. Si Satanás quiere hacer algo sobre la tierra o sobre la vida de una persona, sobre una nación, sobre una ciudad, él tiene que pedirle permiso a Dios, así como le pidió permiso a Dios para tocar la vida de Job. Y lo mismo sucede. Recuerden que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es un Dios soberano. Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y aquí, vea, mire lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo: yo soy el alfa y la omega,
dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué nos da a entender aquí, hermano? Que Dios tiene el control de los tiempos. Dios tiene el control del día, de la hora, del mes, del año. Ya Dios tiene establecido de una u otra manera, hermano, los días de nosotros, los días contados, cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Dios tiene control de la edad, de los tiempos, de nuestros días aquí en la tierra. Por eso estamos diciéndole que en esta noche estoy enseñando de que Dios es un Dios eterno y que dice que Él es el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Y luego menciona, dice, el Todopoderoso. Él es el Dios Todopoderoso, el Dios que no hay nada que no pueda hacer sobre su creación. El poder de Dios es ilimitado. Y como Dios es todopoderoso, aquí menciona otra de sus cualidades, de sus atributos, de que tenemos un Dios que es todopoderoso, que no hay nada que lo limite a hacer Él sobre su creación, sobre una nación, sobre un pueblo, sobre familias, sobre personas, hermano. No hay nada que pueda detenerlo. Cuando Dios va a hacer las cosas, Él las va a hacer. Y nadie lo va a detener. Y lo va a hacer cuando Él lo desee, cuando Él quiera y con quien quiera. Porque esa es parte de su soberanía. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, como le decía al principio, que Dios las permite. Y a veces no la vamos a entender. No la vamos a entender. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento. Es difícil entender a Dios en toda su dimensión. Es difícil. Pero sabemos que la Biblia nos dice, y el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Y todas las cosas explicaba en alguna enseñanza de que se refiere a aquellas cosas buenas y a aquellas cosas malas que nosotros consideramos desde nuestra perspectiva humana. Que para nosotros es malo, pero para Dios, hermano, son buenas. Que no las entendemos, ¿verdad? No las entendemos. Entonces, nosotros tenemos un Dios que tiene control de todas las cosas, tiene control del tiempo, tiene control del día, del año, de todo, hermano. Para Dios no existe el tiempo. Ese concepto tiempo, ese término, es un término que nosotros lo usamos como humanos, pero para Dios no existe el tiempo. El Dios es eterno. Él es un Dios infinito. En Apocalipsis, en el versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, miren lo que dice Juan. Yo, Juan, en el versículo 10, dice el apóstol Juan: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí una gran voz como sonido de trompeta. ¿Verdad? Y oí una gran voz como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y luego seguimos leyendo en el versículo 11. En el versículo 12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sigo leyendo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, dice el apóstol Juan, diciendo: no temas. No temas, le dice Juan. Juan está viendo una visión. Y dice que porque, imagínense que lo hubiera visto en vivo de todo color, en real, hubiera muerto, hermano. Porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Y Juan, él estaba viendo esa visión y dice que él cayó como muerto a sus pies y el Señor puso su mano derecha sobre mí. En otra versión dice, puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas. Y luego le dice: yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y lo mismo le vuelve a repetir el Señor y le dice al apóstol Juan: yo soy el primero y el último. Y en el versículo 10 le dice, en el 8, donde habíamos leído: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. El alfa, la primera letra del alfabeto griego, y omega, la última letra del alfabeto griego. Y el Señor le estaba diciendo al apóstol Juan: yo soy el que tengo control de los tiempos. No hay nada que se le escape de la mano del Señor. No hay nada, hermano, porque Él tiene control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestra vida y en nuestra familia, y aún lo que pasa en el mundo entero. Eso es parte de la soberanía de Dios. Porque si Dios no tuviera control de todas las cosas, hermano, ¿cómo estaríamos nosotros? Yo sé que alguien me está diciendo, y todo lo que sucede, los terremotos, los maremotos, ¿y por qué Dios los permite? Todas esas cosas, querramos o no querramos, Dios las permite. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de detenerlo, si Él lo desea, si Él quiere, porque Él tiene el control aún de la naturaleza. Él tiene el control de su creación. Él es un Dios soberano, poderoso, y Él, hermano, gobierna su creación, gobierna todo. Tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios vivo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra, cuando nosotros entendemos esta doctrina, vamos a vivir tranquilos, hermano. Vamos a vivir confiados de que aún las cosas difíciles que nos pasan a nosotros es parte del plan de Dios, es parte del proceso de Dios. Cosas que son duras y difíciles en nosotros, Dios las permite, queramos o no, y son parte, hermano, del plan de Dios y el proceso. Hay cosas que no las vamos a entender, hay cosas que con el tiempo Dios nos va a explicar por qué nos sucedió eso a nosotros y por qué estamos viviendo y estamos pasando eso. Y otras cosas el Señor nos va a aclarar cuando estemos en su presencia. Mire la historia de cuando Jesús estaba en la barca. Vamos a leer ese pasaje bíblico en el Evangelio de Juan. Vamos a irnos a Mateo. En el Evangelio de Mateo, recuerden la historia de Jesús cuando estaba con sus discípulos en la barca. Y Jesús estaba
tranquilo durmiendo. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que pasáramos al otro lado. Miren lo que dice acá. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Mateo capítulo 8, versículo 18. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Verdad? Pero Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y dice que en el versículo 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Miren qué bonita está esta historia. Y aquí vemos cómo Dios tiene control aún de los tiempos, cómo Dios tiene control cómo Dios tiene control, hermano, de lo que es la naturaleza. Cómo Dios tiene control de los fenómenos naturales. Y Jesús va con sus discípulos en la barca. Y dice que se desató una gran tormenta en el mar. De modo que las olas cubrían la barca donde ellos iban. Y Jesús estaba tranquilo durmiendo. Esto demuestra y explica la parte humana de Jesús. Jesús estaba cansado después de haber predicado todo el día. Él estaba descansando, estaba dormido. Y los discípulos, preocupados porque se levantó una gran tormenta y las olas cubrían la barca hasta el punto de que se iba a hundir e iban a perecer ahogados. Y dice que se fueron donde el Señor Jesús y le despertaron desesperados diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que estaba pasando? ¿Ustedes creen que Jesús iba a estar preocupado en ese momento por lo que estaba sucediendo? Porque creían que se iban a ahogar ahí iban a quedar ahogados ahí en medio del mar. Jesús estaba claro, hermano. Jesús sabía quién era Él. Él no le preocupaba. Los que estaban preocupados eran los discípulos de Jesús. Porque aún estando con Jesucristo, con Dios mismo ahí en la barca, dudaron de que Jesús podía salvarlo. Ellos estaban en un proceso de conocimiento, en un proceso de aprendizaje. No conocían todavía realmente quién era el Señor Jesús. No lo conocían. Porque si lo hubiesen conocido, como más adelante que vemos al apóstol Pedro y los otros apóstoles, cómo entregaron su vida por el Evangelio, por Jesucristo, hermano, porque ya habían experimentado, ya habían conocido de una manera plena a Jesucristo. Pero en este caso, ellos eran unos niños espirituales. No tenían la revelación, no conocían al Hijo de Dios, a Jesucristo, de una manera, hermano, de que ellos no dudaran en medio de la tormenta, sabiendo que estaba con ellos ahí Dios mismo. Jesús era Dios.
Dice que gritando le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué están asustados? Hombres de poca fe. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, los discípulos, diciendo: imagínense, ¿quién es este? Dicen. No lo conocían todavía. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Aquí podemos ver a Jesús, cómo Él tenía control de los tiempos, cómo Él reprendió a los vientos, cómo Él, hermano, reprendió al mar y le dijo: mar, cálmate, y a los vientos deja de soplar, y le obedecieron. Esto demuestra el poder de Dios, esto demuestra la soberanía de Dios, cómo Él tiene control aún de los fenómenos naturales, hermano. Por eso en esta noche lo que estoy tratando de decir es, y explicar, que cuando Dios quiere hacer las cosas, Él las hace. Cuando Dios quiere mostrar su poder, Él lo va a hacer. Cuando Dios quiere detener un fenómeno natural destructivo como un tsunami, un huracán, Dios lo va a detener. Y cuando Dios va a querer que ocurra, que pase, lo va a permitir, porque es parte de su soberanía. Es parte de la soberanía de Dios. Por eso nosotros no podemos obligar a Dios a hacer cosas que Él no está, ¿verdad?, de acuerdo con lo que nosotros le pedimos, porque Dios actúa en base a su soberanía, en base a su voluntad, en base a propósitos. Yo no puedo exigirle a Dios hacer algo que Dios no está de acuerdo conmigo, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él es un Dios omnisciente, Él es un Dios que conoce el futuro, Él es un Dios, hermano, que sabe qué es lo mejor para nosotros, y siempre su voluntad se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. En la Biblia tenemos muchos ejemplos que hablan de la soberanía de Dios. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico. Miren, en Isaías, en el libro de Isaías, miren que este pasaje, por aquí lo tenemos. Isaías 14. Isaías 14, 24. Dice lo siguiente. Voy a leer en la Reina Valera, la versión Reina Valera. Isaías 14, 24. Dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las gentes, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, y quién invalidará, y su mano extendida quién la hará tomar. Miren lo que dice en la versión la Biblia de las Américas. Isaías 14, 24. Ha jurado
el Señor de los ejércitos diciendo: ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Esto es algo importante, hermano, porque vemos aquí que las cosas se van a hacer como Dios lo tiene determinado, como Dios lo tiene pensado, como Dios lo tiene planeado. Así se va a hacer y así se va a cumplir. En Isaías 14:27 dice: si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrar sus planes? Nadie, hermano. Nadie va a frustrar los planes de Dios. Nadie puede frustrar su propósito. Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? ¿O quién puede detener a Dios? Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios y nos damos cuenta que los planes de Dios, sus propósitos, sus planes, son los que van a prevalecer. Y las cosas se van a hacer no como yo lo quiero, ni como yo lo deseo, sino como Dios quiere. Porque Él es el que tiene la última palabra en todo lo que Él hace. Por eso yo les decía al principio, hay muchas circunstancias en nuestra vida que Dios las permite. Y Dios quiere que así se hagan, que así suceda. Todo tiene un propósito en la vida. Todo tiene un propósito en nosotros. Y a veces circunstancias adversas que suceden y nosotros venimos y comenzamos a reprenderle en el nombre de Jesús. Y comenzamos a reprender, hermano. Y no hemos entendido que son circunstancias que Dios está permitiendo en nuestra vida para poder crecer espiritualmente, para poder ser formado, para poder conocer más a Dios. Y nosotros, hermanos, decimos: es el diablo que está detrás de todo esto. Y cuando las cosas Dios las permite y van a suceder tal como Dios lo tiene pensado, tal como Dios lo tiene determinado, y van a terminar ese proceso, esa situación adversa que estamos pasando cuando Dios lo decida. A veces estamos pasando dificultades en nuestra vida, pruebas difíciles, y a veces le decimos: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a pasar de esta prueba? Porque a veces creemos que Dios se ha olvidado. Recuerden que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún Pablo, en sus situaciones difíciles que pasaba, y recuerden que le oró a Dios porque él estaba enfermo y Dios había permitido un aguijón en su carne para que no se le subieran los humos a la cabeza, para que Pablo fuera un instrumento en las manos de Dios, para que Dios cumpliera su plan y su propósito en esta tierra a través de Pablo. Entonces Dios tenía que ponerle un aguijón. Y de esa manera Pablo se iba a mantener humilde, obediente y sensible a la voz de Dios. Y a veces eso pasa con nosotros también. Hay cosas que Dios las permite en nuestra vida, que es para moldearnos, para hacernos sensibles, para hacernos humildes, para hacernos sumisos, para ser obedientes a Dios y para que su obra, su plan, su propósito se cumplan en esta tierra a través de nosotros. Y a veces nosotros no las entendemos y a veces decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cosas, circunstancias duras y difíciles que nos pasan, querramos o no querramos, Dios las ha permitido.
Sí. Miren lo que dice acá en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6. Miren lo que dice acá. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Qué dura, hermano, qué dura es esta palabra. Recuerden que aquí Ana estaba orando y se regocijaba en Jehová, porque recuerden que ella fue bendecida con un hijo, el profeta Samuel. Y entonces, estas son palabras de Ana, y Ana oró, dice, y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay santo como Jehová. Esta era palabras de Ana, oración, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis hablando grandeza, altanerías, cesen palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Él pesa nuestras obras, él pesa nuestras acciones, y él lo sabe todo. Y en versículo 4 dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. En el 5, los hartos se alquilaron por pan, y cesaron los hambrientos hasta parir 7 las estériles, y la que tenía muchos hijos enfermó. Y en el versículo 6 dice: Jehová mata y él da vida. Se escucha dura esta palabra, como que dijera que Dios es un asesino. No. Cuando hablamos de que Dios es soberano, no estamos diciendo que Dios es un Dios dictador, un Dios tirano, un Dios asesino, como lo menciona acá en esta versión, como lo menciona acá Ana. Pero en sí, lo que está tratando de explicar es que así como Dios le da la vida al ser humano, así también Dios la vuelve a tomar. Así como Dios le da la vida al hombre y determina cuánto tiempo vas a vivir en esta tierra, así también un día Dios te la va a quitar. Dios la va a tomar. Porque todo lo que tenemos en esta tierra le pertenece a Dios, aún nuestra propia vida. Todo. Él es el que establece el tiempo, cuánto nosotros vamos a vivir en este mundo. Recuerden que Él dice: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, el que siempre ha existido, el Dios eterno. Entonces Dios, como lo explica acá y como ora Ana, dice que Jehová es el que da la vida, pero también Él es el que la quita, el que la vuelve a tomar. Y nada nos va a pasar a nosotros, nada va a suceder si Dios no la permite. Decía David: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Miren lo importante en este pasaje bíblico en el Evangelio de Juan, que es interesante, que posiblemente con este pasaje vamos a ir cerrando, donde habla de la soberanía de Dios y que Dios tiene dominio y control de nuestra vida aquí en la tierra y de lo que nos sucede a nosotros. De lo que nos sucede a nosotros. Mire acá, voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan 21, 20. Jesús y el apóstol amado. Mire qué interesante, acá vamos a aprender algo en esta noche. Dice: volviéndose Pedro, vio a aquel discípulo al cual amaba Jesús. ¿Quién era este discípulo? Era el apóstol Juan. Volviéndose Pedro, vio a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía.
el que también se había recostado a su pecho en la cena. Y le había dicho, Señor, Pedro le está hablando a Jesús, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? En el versículo 21. Así que Pedro vio a este, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Se está refiriendo al apóstol Juan. Dice que el apóstol Juan estaba recostado a Jesús. Y el apóstol Juan el apóstol Pedro como que sintió celo, como que sintió envidia de ver que el apóstol Juan era muy querido por Jesús y era pegado a Jesús y él estaba recostado a Jesús. Y al ver Pedro eso, Pedro le dice y le pregunta a Jesús, ¿y este qué? Y Jesús dice, mire cómo le responde Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Lo que estoy explicando en esta noche es de que Jesús le está diciendo a Pedro del poder que tiene de que una persona viva en esta tierra cuando él lo desee y quiera, cuánto tiempo quiera acá. Jesús era Dios. Y Jesús le responde a Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? En otras palabras, ¿y a ti qué? Sígueme tú. Entonces salió este dicho entre los hermanos, entre los mismos apóstoles, que aquel discípulo, en este caso que era el apóstol Juan, no iba a morir. Mas Jesús no le dijo, no morirá, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Lo que le quiso dar a entender al apóstol Pedro, que si él quería que Juan viviera el tiempo que él quisiera, llegar hasta viejo, y él regresara, y todavía lo encontrara vivo, esa era decisión de él. Y le dijo, ¿y tú? ¿Y a ti qué? Sígueme. Eso no te incumbe, eso me compete a mí, en otras palabras. Entonces lo que estamos viendo acá, hermano, es de que si vemos aquí en la palabra, en este pasaje bíblico, el apóstol Pedro fue asesinado. Dice la historia, la tradición histórica de que el apóstol Pedro murió en el año aproximadamente 68 después de Cristo, entre el 64 y el 68, cuando bajo el gobierno de Nerón lo asesinaron al apóstol Pedro por predicar la palabra de Dios. Murió como mártir, y dice que él pidió que lo crucificaran cabeza para abajo en respeto a Jesús. No era digno de morir de la misma manera que murió Jesús. El apóstol Pablo lo decapitaron también, y el apóstol Juan, de cual estaba hablando Pedro, y Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él esté vivo cuando yo regrese, eso no te compete a ti. Yo tengo la última palabra. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, porque ellos sentían celo al ver a Juan, que era bien querido por el mismo Jesús y era llegado a Jesús, y él estaba recostado a Jesús. ¿Y qué dice la historia? ¿Qué dice la Biblia? Que el apóstol Juan murió de anciano. Y aquí vemos aún la soberanía de Dios, aún más, de que Dios permitió que muriera Pedro aproximadamente como a los 60 y pico de años, por ahí a lo mejor, y el apóstol Pablo y otros discípulos, Esteban lo mataron a pedrada, a Jacobo lo mataron, a Andrés su hermano lo mataron también, y aún mismo al apóstol Juan relata la historia que lo metieron en una olla hirviendo y Dios no permitió que muriera.
porque hay un propósito de parte de Dios. Entonces, ¿qué le quiero explicar con esto? De que Dios es un Dios soberano, y cuando Él quiere cumplir su propósito en la vida de un hombre o en la vida de nosotros, Él lo va a hacer. Si Él quiere que vivamos 60, 70, 80, 90 años, Él lo va a permitir. Si Él quiere que muramos a una edad joven, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el que determina, ¿verdad?, cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. Y Él tiene planes y propósitos con nosotros que se van a cumplir, y Él lo va a determinar cuándo. Y vean, todos los apóstoles murieron.